Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Versículo 49. Lucas 24, 49. Hay varios versículos para ver, vamos a tratar de hacerlo breve. Voy a poner la alarma. Dice, ¿lo encontró? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque tu misericordia se manifiesta otra vez sobre nuestras vidas y tenemos que agradecerte, Señor, de todo corazón, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer también. Creemos que tú eres Dios Todopoderoso, confiamos en ti y en esta mañana también queremos escuchar tu voz, Señor. Si a ti te place, Señor, hablarnos, sana nuestros oídos para oír tu voz, sana nuestros corazones para obedecer tu voz, tu palabra, para llevarla a la práctica, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, capacítanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es una alegría verlos, hermanos. Se terminaron las vacaciones de invierno para los niños, ¿no? Y bueno, para los que trabajan en la docencia también, los que trabajamos en la docencia. Hay que enfrentar la mitad del año que queda. En realidad, bueno, para nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, tenemos un desafío grande, más grande, que es enfrentar la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana, vivir como cristianos. Y hemos estado hablando y meditando en esto, en este tiempo, lo importante que es, lo indispensable que es, lo preponderante que es la persona del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para el cristiano, para la iglesia de Cristo. Y en este versículo que leímos queda un poco marcado, ¿no? Y bien enfatizado por el Señor Jesucristo mismo, que era necesario que la iglesia de Cristo permaneciese en la ciudad de Jerusalén y no hiciera lo que Él le había mandado hacer en el versículo 47, hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto. Ya lo hemos hablado antes aquí, pero el Señor enfatiza esto y les da la orden de esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Tenían una tarea importante que enfrentar, iban a tener oposición, confrontación, persecución, iban a enfrentar el desafío de vivir una vida santa, de predicar a un Dios santo, y por eso es que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Era muy importante, ellos habían visto milagros, habían visto cómo Jesucristo resucitaba a los muertos, habían visto cómo Jesucristo levantaba a los paralíticos y les daba la salud para que pudieran caminar. Habían visto, escuchado la sabiduría de Jesús, pero el Señor Jesucristo les dice, todavía no pueden salir a predicar hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Por ahí uno tiene la duda, ¿no? Bueno, ¿y yo estaré lleno del Espíritu Santo? ¿Yo tendré el Espíritu Santo?
porque todos tenemos que cumplir nuestra misión, nuestro mandato que Dios nos ha dado, o si tenemos algún ministerio, alguna célula que atender o una familia que ministrar, porque aquellos que tienen familia tienen una responsabilidad también. ¿Estaré lleno del Espíritu Santo?, se puede preguntar el cristiano, y es importante preguntárselo. En Primera de Reyes 22, 24 hay un caso muy fuerte, muy alarmante, donde que el pastor Omar predicó aquí. Aparece un profeta diciendo una palabra de Dios y otros profetas que lo contradicen. Primera de Reyes 22. El capítulo 24 dice, 22, versículo 24, dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? El caso, ¿lo recuerdan? Dos reyes que estaban por ir a la guerra, entonces le dice un rey al otro: ¿habrá algún profeta que nos pueda decir de parte de Dios si vamos a tener victoria o no? Entonces los profetas, había muchos profetas y le decían: vas a vencer, vas a ganar la batalla. Y entonces un rey le dice al otro: pero no habrá alguno, no quedará alguno por ahí que nos pueda decir una palabra de Dios. Entonces el otro rey dice: hay uno, pero siempre me profetiza negativo, siempre me habla negativo, entonces lo tengo preso ahí. Bueno, tráelo, dice, a ver qué dice, y lo trae. Entonces el profeta le dice: vas a tener victoria. Y le dice el rey: ¿hasta cuándo me vas a provocar? Decime lo que Dios te ha dicho. Entonces él le explica y le dice que Dios había permitido que un espíritu de mentira entrara en los profetas y lo engañaran, y que iba a tener derrota. Entonces otro profeta escucha y se le acerca y le pega un cachetazo a este profeta y le dice lo que acabamos de leer: ¿por dónde salió el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová de mí se fue hacia ti? Ese profeta estaba convencido de que tenía el Espíritu Santo y tenía un espíritu de mentira. Y lo más grave, Dios lo permitió. Era un juicio de Dios para ese pueblo. Era un juicio de Dios para esa casa. Era un juicio de Dios para esos profetas. Y luego, bueno, el profeta le da una palabra a este profeta y le dice: y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Dios tiene una palabra para sus profetas, aunque sea de juicio, pero hay palabra. Será importante que verifiquemos si tenemos la llenura del Espíritu Santo. Nadie dice nada porque es así, ¿verdad? ¿Qué relación tenemos con la mentira? ¿Cómo nos llevamos con la mentira? Examinémonos nosotros mismos. Si la voz de Dios está en nosotros, la mentira no puede estar. La falsedad, el engaño. Estoy engañando a mi esposa, estoy siendo fiel, estoy siendo fiel a mis hijos, estoy siendo fiel a mi trabajo, o estoy en mentira. Porque si estamos en la mentira, por más que sea pequeña la mentira, estamos más cerca de este profeta que creía que tenía el Espíritu Santo, pero tenía un espíritu de mentira. Por eso es importante examinarnos. Porque Jesucristo dice que si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos investidos de poder de lo alto, no vamos a poder cumplir la tarea que Él nos envió a cumplir.
es fundamental estar lleno del Espíritu Santo. Entonces este cuadro que nos pinta el libro de Primera de Reyes nos muestra una señal. Si hay mentira, no hay llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces me empiezo a examinar. ¿Tengo mentira como este profeta y creo que tengo el Espíritu Santo? ¿O realmente tengo el Espíritu Santo? Otra cosa importante para ver es que estos profetas estaban en libertad, disfrutando de la prosperidad del reino, mientras Miqueas, que el libro de Miqueas corresponde a él también, estaba preso, pobre, solo, pero él seguía a Jehová. O sea, tener riqueza y que todo me vaya bien tampoco es una señal de que estoy en la verdad. ¿Está bien? Estamos aclarando lo que el libro está diciendo. Miqueas estaba preso, perseguido, pobre, como la iglesia de Cristo también en los primeros 320, 330 años fue perseguida, pobre, pero estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, si vemos a alguien que anda bien, próspero y profetiza lindo, positivo, como estos profetas, no es señal de que están llenos del Espíritu Santo. Ahora, si andan en la verdad, eso sí es una buena señal. ¿Amén? Pero si andan en la mentira, no es una buena señal. Y lo mismo me cabe a mí, o sea, a mí como persona. Si yo ando en la verdad, es muy probable que esté lleno del Espíritu Santo. Pero si ando en la mentira, no. Luego, vemos que en el libro de los Hechos, la iglesia de Cristo, en el capítulo 2, obedeció a la voz de Jesucristo, como nosotros queremos también obedecer a la voz del Señor. Amén. Y oraron y empezaron a clamar y estuvieron orando hasta que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y en Hechos capítulo 2, versículo 4, no hace falta que lo busquemos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, dice en el versículo 11 del capítulo 2. Y en el versículo 14 dice que Pedro alzó la voz y empezó a hablar al pueblo y a predicar, porque la gente empezó a hacer burla de la iglesia. Decían, están borrachos. Y Pedro empezó a hablar y a decir, no, no están borrachos. Delante de todos levantó la voz, dice, con los apóstoles. Antes Pedro tenía miedo de que lo mataran, pero ahora se levantó y empezó a predicar con fervor, con autoridad. Y hubo una transformación en la vida de Pedro que permitió que sus dones, su ministerio, se empezara a manifestar. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el ministerio, los dones se empiezan a manifestar y empiezan a ser fructíferos y a bendecir a la iglesia. Dice que 3.000 hombres creyeron en el Señor y se entregaron a Cristo y empezaron a buscar al Señor. Pero cuando leemos ese discurso de Pedro, hermanos, ¿cómo interpretaba la Escritura? Lo que él no entendía hacía 50 días atrás, casi 2 meses atrás, vino el Espíritu Santo, lo llenó y empezó a entender lo que le habían enseñado desde niño. Y a veces hay cosas que no entendemos de la palabra, no entendemos por qué pasa esto, por qué pasa el otro. A Pedro le pasó, decía, ¿cómo lo van a crucificar? No es así como, Señor, no lo permita. Y no entendía, pero cuando vino el Espíritu Santo, Él interpretaba la Escritura para los demás. Una sabiduría que solo el Señor, el Espíritu Santo, nos puede dar. Y es para nosotros. En Isaías capítulo 30, versículo 1, dice una advertencia muy fuerte también para nosotros, para su pueblo, pero también el pueblo de Israel, pero también para nosotros, porque dice, fíjense, capítulo 30, versículo 1,
Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El pueblo de Israel había empezado o había querido empezar a confiar en Egipto que los ayudara. Y quería ponerse bajo esa cubierta, bajo esa cobertura. Y no bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es, porque eso trajo un juicio de parte de Dios al pueblo de Dios. Qué importante es buscar la cobertura del Espíritu Santo. Qué importante es tener ese afán de buscarlo con intensidad. No a medias, sino con todas nuestras fuerzas. Entendiendo que si no somos llenos del Espíritu Santo, como dice Jesucristo, no podremos cumplir la misión que Él nos ha dado. El Espíritu Santo, como leímos recién o conversábamos recién en el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue derramado sobre todo el mundo. Y Pedro dice, como dijo el profeta Joel, en los postreros tiempos, vuestros hijos, vuestras hijas soñarán sueños, vuestros ancianos, bueno, verán visiones, no sé si lo dije al revés. Pero el Espíritu Santo iba a hacer algo tremendo, sobre toda carne iba a ser derramado. Ahora, ¿esto implica que todos son llenos del Espíritu Santo? Evidentemente que no. Amén, porque si no el mundo sería una gloria. Pero el Espíritu Santo está derramado. Ahora nosotros vemos en el libro de los Hechos varias veces donde la iglesia, Felipe por ejemplo, va a predicar a Samaria y empieza a predicar. ¿Y sabe qué empezó a ocurrir? Empezaron a haber milagros. Los paralíticos se levantaban. Los enfermos eran sanados. Muchas personas recibían milagros tremendos. Los apóstoles se enteraron, dice, entonces mandaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron, dice que ellos veían todo eso y dijeron, Dios se está moviendo. Entonces empezaban a orar por la gente y imponían las manos. Y dice que la gente recibía, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. Eran una iglesia donde había milagros, señales y prodigios tremendos. Por mano de Felipe Dios los hacía. Pero no habían sido todavía llenos del Espíritu Santo. Podemos llegar a estar en la iglesia y ver milagros o hacer milagros, pero no estar llenos del Espíritu Santo. Eso es otra cosa diferente. Es distinto. Fíjese que luego hay una ocasión donde Pedro recibe de parte del Santo Espíritu una visión. Y él ve una manta con animales que descienden. Animales impuros, que eran impuros, inmundos para ellos. Y una voz que le dice, mata y come. Entonces él dice, no, ¿cómo voy a comer esto? Y la voz le dice, lo que yo purifiqué, no lo llames impuro. Y así 3 veces. Y entonces el Espíritu le dice, va a venir a buscarte un hombre que no es judío y vas a ir y le vas a predicar. Porque yo le he hablado a él de que vas a ir a predicarle. El Espíritu Santo mostrándole a Pedro. El Espíritu Santo hablándole a un hombre que se llamaba Cornelio, que estaba orando y buscando a Dios, y Dios le dice, va a venir alguien a hablarte del Evangelio, recibilo. Y cuando se juntan, dice que en la casa de Cornelio ellos ayunaban, oraban, daban limosna, o sea que daban mucho dinero. Pero Pedro empieza a predicar, y cuando él está predicando, el Espíritu Santo, sin pedirle permiso a Pedro, va y los llena del Espíritu Santo, a Cornelio y a toda su casa. Y dice que empiezan a hablar también la palabra de Dios con denuedo, con fervor. Eran una iglesia, una célula en casa, que hacían buenas obras, daban ofrendas, ayunaban y oraban, pero todavía no eran llenos del Espíritu Santo. O sea que yo puedo ayunar y orar, pero aún no haber sido lleno del Espíritu Santo. Puedo ser parte de la iglesia,
soy salvo, pero todavía no fui lleno del Espíritu Santo. Y es muy importante entender esto y diferenciarlo, porque si no soy lleno del Espíritu Santo, como decía recién el Señor Jesús, no vamos a poder cumplir la misión que Él nos ha dado. Y es una misión muy importante. No vamos a poder enfrentar la tarea que Él nos tiene por delante, que es una tarea muy, muy importante, pero no fácil. ¿Es fácil vivir la vida cristiana? Usted lo sabe que no es fácil. Es fácil vivir en santidad cuando hay olas y olas y olas de maldad, de perversión que nos quieren arrastrar. ¿Cómo hacemos para resistir eso? ¿Cómo hacemos como padres para guardar a nuestros hijos de la maldad, de la perversión que quiere atacarlos a través del celular, de la computadora? ¿Cómo hacemos como esposos para guardarnos en fidelidad cuando todo dice que no hay que ser fiel en el mundo? Nos dicen, no, el que es fiel es un tonto. O la que es fiel a su marido es tonta. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar el mundo creyendo en la palabra cuando todo el mundo dice que la palabra es antigua, pasada de moda, que no sirve, que tienen que actualizarse, que tiene que ser más tolerante, que tiene que comprender más? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que nos queda de vida si no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Es imposible. Si no, Jesucristo no le hubiera dicho a la iglesia que se quedara ahí y clamara y orara hasta que venga el Espíritu Santo. Si no, el Señor no hubiera enviado a Pedro, a Juan, para que oraran por los de Samaria, para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Los hubiera dejado así, si había milagros, había cosas tremendas, prodigios que nosotros no hemos visto. Pero era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo. Si no, el Espíritu Santo no hubiera enviado a Pedro a hablar a la casa de Cornelio para que también recibieran el Espíritu Santo, esa llenura de Dios. Porque venía una persecución tremenda para ellos. Perdieron todo lo que tenían, todos los privilegios, todas las comodidades, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy tenemos esa bendición de parte de ellos. Esos creyentes sembraron sus vidas para que nosotros recibiéramos esta bendición hoy. ¿Qué le parece? Pero porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Será importante que nosotros hagamos lo mismo? ¿Que busquemos lo que ellos buscaron con tanto fervor? ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos cuando no estemos nosotros? ¿Qué vamos a dejarle a las personas que vienen después de nosotros? Nosotros tenemos 50, 60, 70 años más de vida. 80, quiere ponerle 100, póngale 100, pero después hay otros que van a venir. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué barrio le vamos a dejar? ¿Qué calles les vamos a dejar? ¿Qué intendentes les vamos a dejar? ¿O pasaremos desapercibidos y nadie va a saber que acá hubo una iglesia en el Plumerillo? En la calle Simón Bolívar y Guido Hispano, ¿qué había acá? Que hay un edificio vacío. ¡Que Dios nos libre! La otra vez pasaba por una iglesia, ayer anoche, cerrada la iglesia. Murió el pastor y al poco tiempo cerró la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no puedo juzgar eso, pero no vaya a ser que por no buscar la llenura del Espíritu Santo, por decir voy a vivir una vida más o menos así, que la pastora se consagre y los ancianos y nosotros vamos atrás de ellos, llegue el día que también tengamos que cerrar las puertas de acá y vender todo esto, hermano. Y que nadie se acuerde que una vez hubo una iglesia acá. Estoy hablando de cientos de años. No queremos eso. Siempre queremos, como dice la pastora, que esto sea como una taza de plata. ¿Usted ha escuchado esa expresión?
de parte de ella, para que todos vean que hay un Dios, que todo el barrio vea que hay un Dios que existe, que obra y que sus brazos no se han cortado. Amén. Pero eso necesita que nosotros, cada uno de nosotros, busque esa llenura del Espíritu Santo. Que decida no vivir más una vida más o menos cristiana, sino que se zambulla en el río del Espíritu Santo. Y es un desafío para nosotros. Miqueas 2:7 dice, ¿se ha acortado el Espíritu de Jehová? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Miqueas, el mismo profeta que acabamos de leer que le pegaron una cachetada, él escribe el libro. ¿Se ha cortado el Espíritu de Jehová? No. El Espíritu de Jehová sigue obrando, el mismo Espíritu que creó el cielo y la tierra. Dice que separó las tinieblas de la luz. El mismo Espíritu que obró en la primera iglesia, dándole vida. El mismo Espíritu que obró en el vientre de María y puso allí al niño Jesús. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, que ya llevaba 3 días en la tumba y lo restauró y lo levantó. El mismo Espíritu sigue obrando hoy en la iglesia. Amén. Está aquí en esta mañana y nos ayuda a entender su palabra. Es el Espíritu Santo el que está obrando en usted y en mí para que esta palabra funcione. Igual que hizo con Pedro y con Cornelio. Movió a uno, movió al otro. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada más que escucharlo y si lo obedecemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 3, versículo 34, el Señor Jesucristo está hablando y dice una palabra muy importante. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabe lo que significa medida ahí? Es metrón. De ahí viene el metro. Ya ve, a este le voy a dar una porción del Espíritu Santo. Y a este otro le voy a dar 2 porciones, porque ora más. Y a aquel, y tiene 40 años en la iglesia, démosle 4 porciones. Eso quiere decir medida. ¿Pero qué dice ahí? ¿Que Dios lo da así al Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Dígale al que tiene al lado, el Espíritu Santo es una persona. No es aceite, no es una sustancia, no es un poder, es una persona preciosísima de la Trinidad. ¿Y sabe dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de los que han nacido de nuevo. Y no fue dado por medida. Y no es dado por medida. No es que uno tiene más que el otro. No es que Dios tiene un favorito acá y a ese le da un montón y al otro ni lo mira. No, el Espíritu Santo es una persona. ¿Está o no está? No hay vuelta que darle. No está la mitad del Espíritu o la mitad o un cuarto. ¿Está el Espíritu o no está? Y si está, tenemos que oírlo, escucharlo, hablar con Él. Algunos dicen, bueno, yo quiero ver el milagro, quiero ver el poder, quiero sentir la experiencia, quiero tener la sensación, pero no quiero que el Espíritu Santo me hable porque habla duro. Y me dice cosas que no me gustan. Entonces le dice, Espíritu Santo, quiero que estés en mi casa, pero en el rinconcito, por favor. Y si posible, quédate calladito. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo pongas triste. No te puede dar solo el poder. El Espíritu Santo es todo o nada. Y no es el Espíritu solamente, es el Espíritu Santo. Amén. Es difícil decirlo. Pero es así, no hay otra forma. Es el Espíritu Santo de Dios.
Él está en nuestra vida. Aprendamos a tener comunión con Él. Alguien decía, ¿se le puede hablar al Espíritu Santo? Es como, y alguien decía, bueno, Jesucristo dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, pero no le digan nada. Es la tercera persona de la Trinidad, lo voy a enviar, pero no le hablen. ¿Dijo eso Jesús? No. Tenemos que hablar, compartir, tener comunión, pedirle ser llenos de Él todo el tiempo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice, Pedro y Juan, ¿no es cierto?, hablando en medio de una persecución. Versículo 31 dice, a este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y estaban predicando ahí, los querían azotar, querían que no predicaran más. Ellos predicaban. El Señor Jesucristo vino para dar arrepentimiento y perdón de pecados, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Si andamos en la verdad, si andamos en la palabra de Dios, seremos llenos del Espíritu Santo. Él lo da a todos aquellos que le obedecen. Es para ustedes, es para mí. No es solo para el gran evangelista que sale en la tele, para el famoso que viene a predicar, para el que tiene unas canciones tremendas, para el que ya se murió y se fue con Cristo. No, es para usted, es para mí, es para el que tiene al lado. Es para todo aquel que cree, se arrepiente y obedece a la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo no se da por medida, es para todos nosotros. Podemos tener una vida de victoria, podemos tener una vida diferente. ¿Queremos al Espíritu Santo? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Yo sé que sí, porque yo también soy como usted, hermano. Y no hay mañana que no me levante anhelando que el Espíritu Santo me llene de una forma que yo no pueda caminar si el Espíritu Santo no me lleva. Es el anhelo todos los días, todas las mañanas. Yo sé que usted anhela lo mismo, porque usted tiene también luchas como tengo yo, como todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Algunos sufren persecución más difícil, más violenta, pero nosotros también tenemos luchas con el pecado, con el diablo, con el mundo, con la economía, con un montón de cosas. Y anhelamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos fortalezca. La palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo también nos fortalece, nos da fuerza, nos acompaña. Es el que está al lado para ayudarnos, dice la palabra. Para ayudarnos, que nos guiará a toda verdad y justicia. Que nos va a traer convicción, va a convencer de pecado al que anda en pecado, de justicia al que no conoce a Cristo, para que entienda que Cristo murió por él, y de juicio para que entienda que el mundo ya fue juzgado y que en él tenemos salvación. El Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13 para terminar, y Colosenses 3:16. Vamos a leer, bueno, ahí Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabe cuál es la parábola esta? La estuvimos leyendo anoche con los jóvenes. El amigo que viene tarde, justo fue el día del amigo, viene en la noche y golpea la puerta y dice, dame algo para compartir con una visita que tengo. Y en ese tiempo el que visitaba venía de lejos.
caminando porque no había micro y no había negocio, venía con hambre y necesitaba urgente que lo atendieran. Y la hospitalidad medio que era una ley. No podía uno dejar en banda a la persona que venía y era un amigo. Entonces este no tenía nada y va a la casa de otro amigo y le golpea la puerta a la noche y le dice, pasame 3 panes. Y dice que este hombre molesto, dice, pero ya es tarde y estoy dormido, mis hijos están dormidos. Pero dice el Señor, aunque era molesto, por la importunidad le va a dar los panes. Entonces dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, porque si tu hijo te pide pan no le vas a dar una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Estamos pidiéndole al Señor esos 3 panes? ¿Estamos pidiéndole específicamente al Señor ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay que pedirlo. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos clamando al Señor por la llenura del Espíritu Santo? ¿Me urge realmente ser lleno del Espíritu? ¿O ya el trabajo ministerial lo hago de taquito? O sea, yo vengo y preparo el mensaje en 2 minutos. No necesito al Espíritu Santo. Ese pensamiento es carnal. Yo vengo y dirijo, ya me las sé las canciones. Ta, 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 ta. No necesito al Espíritu Santo. Es un pensamiento carnal. Bueno, yo con mi esposa nos conocemos hace 25 años, así que ya sé cómo es. No necesito al Espíritu Santo. Soy un esposo carnal. ¿Estamos clamando por la llenura del Espíritu Santo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Los hijos obedecen a los padres, dicen, bueno, si él es así, ya lo conozco, no sabe para dónde va a disparar. Y no pido al Espíritu Santo, dame sabiduría para tratar a mis padres. O el padre dice, bueno, mis hijos son así, ya está. Y no le pide al Espíritu Santo esa llenura para tratar a los hijos correctamente, para disciplinarlos en el Señor. Y confiamos tanto en nosotros mismos que no necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Entonces lo dejamos afuera. Afuera. Está de moda esa palabra. Que no se meta en nuestras vidas. El Espíritu Santo no encuentro una palabra para describir lo necesario, lo importante, lo primordial, lo pertinente que es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. Alguien dijo, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, cada mañana no nos vamos a poder atar los cordones de los zapatos como Dios quiere que lo hagamos. Esa es la urgencia y lo importante que es. Lo necesito aún hasta para saber cómo atarme los cordones de los zapatos. Y no estoy exagerando, hermano. Necesitamos depender total y absolutamente de la persona del Espíritu Santo. Y Colosenses 3:16, para terminar. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? No se trata de milagros, de sensaciones, de que caiga un rayo, que se abra el cielo y veamos los ángeles volando. No, hermano, se trata de orar intensamente
y de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Siempre hablamos con los hermanos en los estudios. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia? Pongámosle 300. ¿Cuántos hermanos hay en los estudios? 15. Hay 15 que quieren ser llenos del Espíritu. Y otros 200 que están pensando. 200 y algo que están pensando y todavía no se deciden. Y van a tener muchos problemas. Son los últimos tiempos. Satanás está con los demonios permanentemente activando en contra de usted y de mí. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu. Orar todos los días y buscar la abundancia de la palabra de Dios en mí. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Le invito a que se ponga de pie. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias por la persona preciosa del Espíritu Santo, que hoy está aquí, que hoy está en nosotros por la gracia tuya, Señor. Tu palabra dice que si lo pedimos, tú nos darás el Espíritu Santo y no será por medida. Señor, sabemos que no lo merecemos, pero venimos en el nombre de Jesús a pedirte lo que dice tu palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo. Tú llenaste a esos creyentes, Señor, de los que hablamos recién. Tenían que enfrentar desafíos fuertes y tú los llenaste del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo y sin temor la palabra de Dios. No les importaba morir por ti. Señor, nosotros también tenemos desafíos. Desafíos matrimoniales, desafíos familiares. Tenemos desafíos ministeriales. Desafíos a veces vecinales. Hay inseguridad, hay tanta gente que no te conoce y necesitan oír el Evangelio, Señor. En nuestro trabajo, cuando vamos en el micro, vemos tanta gente que no te conoce. Señor, si tú no nos llenas de tu Espíritu Santo, va a ser un fracaso total. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, ten misericordia, como hiciste en el Pentecostés, como hiciste con Cornelio, en Samaria. Ten misericordia de nosotros, tu iglesia, y llénanos de tu Espíritu Santo. Poné ese deseo, ese anhelo de buscarte en oración cada día y pedirte esa llenura, de buscar tu palabra cada día, de venir a los grupos. Hay grupos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, los domingos. Hay grupos de estudio, que podamos tener ese anhelo, Señor, vencer la carne y anotarnos en un grupo y empezar a estudiar. Que la palabra more en abundancia en nuestra vida, Señor. Que podamos ver el cambio en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nosotros. Ellos puedan ver un cambio en nosotros. Que nuestros vecinos vean algo diferente. Que en el trabajo vean algo diferente. Que esas personas que andan en la delincuencia puedan ver algo distinto en nosotros. Que nosotros podamos predicarles tu palabra, llevarles tu evangelio con el poder del Espíritu Santo. Señor, permítenos compartir de lo que tú nos das.
pero que esto que compartamos sea esa llenura de tu espíritu, esa llenura de tu amor, esa llenura del fruto del espíritu, que empiece a fluir de nosotros para los demás. No importa que no sintamos nada, Señor. No importa que no tengamos ninguna sensación, ninguna experiencia sobrenatural, pero que podamos ser personas transformadas por el Espíritu Santo, como hiciste con esa iglesia naciente que estaba ahí en el libro de los Hechos. ¿Cómo fueron transformados, Señor? ¿Cómo cambió su carácter? ¿Cómo cambió su visión? ¿Cómo cambiaron su forma de hablar, su forma de caminar, su seguridad? Porque fueron llenos del Espíritu Santo, fueron investidos de poder. Señor, llénanos ahora, danos ese poder, porque el desafío es grande, como le pasó a ellos. La amenaza contra nuestra familia es grande, la amenaza contra nuestra iglesia es grande, pero llénanos de poder y permítenos predicar con denuedo la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Permítenos compartir el evangelio, permítenos llevar tu luz a donde estemos, permítenos ser fieles y no cobardes y compartir tu palabra con valentía, y que tu palabra sea respaldada por las señales, los prodigios, los milagros, y muchos vengan a ti. No estamos diciendo que vengan a la iglesia, que vengan a ti, que te conozcan a ti, Señor, y sepan quién eres tú, que eres Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, para darnos una vida nueva en Cristo, diferente, para vencer al maligno, para vencer al mundo, para vencer a la carne y darnos victoria en Cristo Jesús, y para darnos la llenura del Espíritu Santo, y que podamos vivir una vida santa para tu gloria, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Si usted puede ahí levantar sus manos, dígale al Señor una oración. Pídale al Señor que lo ayude, que lo llene del Espíritu, para que pueda usted también vencer esa batalla que lleva hace años, esa lucha que lleva hace tiempo, y usted pueda tener victoria para la gloria de Dios. Señor, clamamos a ti. Clamamos a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.